Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario acá en el Periodista TV, transmitiendo como siempre desde nuestros estudios en el barrio de Bellas Artes en Santiago, y vamos a hacer un cruce esta vez sí del charco, como dicen los argentinos cuando pasan el Atlántico, para llegar hasta España. Allá está nuestro amigo, el sociólogo Alberto Mayol. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Francisco? Un gusto saludarte. Encantado de estar contigo. Igualmente, recuerdo aquellas mañanas, largas conversaciones en el programa de Fernando Paulsen en la época de la Sí, pandemia. Estuvimos después un sí, tiempo más en lo telemático y después, bueno, sí. Paulsen dejó la clave y dejamos de conversar. ¿Cómo has estado? Bien, bien, todo bien. Todo bien, muchas gracias. Tú sabes que una de las críticas que siempre me hacen es que no hablo en términos personales con los entrevistados. Y voy a aprovechar esta oportunidad para preguntarte, A ver, ¿cuándo vuelves a Chile? ¿Cuáles son tus planes? Porque estás allá un pronto, buen tiempo ya. o sea, en principio pronto porque me tengo que reincorporar después de un poco nutritivo proceso sumarial en la Universidad de Santiago, pero que felizmente terminó con la definición de que había sido ilegal el procedimiento y la sustancia, ambas cosas. Y por tanto, entonces ya estoy organizándome con la jefatura de mi departamento para mi retorno físico, porque ya a funciones ya he vuelto, así que estamos viendo la fecha de mi arribo. Todavía no está clara, pero va a ser relativamente pronto. ¿Y vas a volver a ejercer la docencia o la investigación en la USACH? No, las tres cosas, también la extensión, ¿no? Siempre he estado haciendo eh, todas las líneas, digamos, así que no, eso va a ser seguramente ya el primer semestre ya está empezado, ¿no? Entonces ya es medio difícil, pero el segundo seguro que sí. Y bueno, si me dicen que tengo que ir ahora y sumarme, tendré que ver cómo me las arreglo para hacerlo intempestivamente. Pero ya tus planes son volver. Ahora, en ese aspecto, ¿cómo se hace para, porque te he visto y estuve ayer googleándote, en varias entrevistas, incluso una entrevista que te hacen de como 1 hora, 40 minutos, o un podcast en español, hablando del gobierno español, del poder, de España. Después tienes que cambiar el switch y hablar y analizar la realidad chilena, la encuesta de la Cosa Nostra. Es decir, ¿cómo ha sido este periodo de tener un pie allá y otro acá? Porque ha estado también muy metido en el análisis de la situación española y europea. Sí, la verdad es que yo creo que en general el ecosistema eh, en España, también pasa en Francia, el tema internacional está muy presente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo, el primer día de este viaje, cuando llego, voy a Madrid, entro a la Complutense, me voy a la cafetería de profesores, digamos, y me tomo un café ahí. Y estaba tomando un café, había recién entrado, y entra un profesor por la puerta, que yo no lo conocía, no me había dado clase a mí ni nada, y grita, la cosa nostra. Dice. Entonces yo miro y digo, perdona, te conozco. No, me dice, si no me conoce, pero es que yo escuchaba la cosa nostra. ¿Y por qué escuchaba la cosa nostra? Porque en la pandemia me puse a buscar cosas latinoamericanas para escuchar, podcasts, qué sé yo, y encontré la cosa nostra y me envicié, entonces la escuchaba siempre, incluso los repetidos de otras fechas, me los escuchaba, pero me gustaba. Entonces, eso habla de que en general hay una cultura de averiguar mucho de lo que está pasando en Argentina, en Chile. Hay ciertos países que son más, que se preocupan más, digamos. Bueno, Colombia, Venezuela, México, ni hablar. México, se saben, te pueden dictar los ministros de los distintos gobiernos. Entonces, es bastante fuerte. Entonces, y también uno se entera mucho de África aquí, muchas noticias sobre África. Eh, y sobre Francia, sobre Alemania, ni hablar, o sea, tienen congresos conjuntos en la Unión Europea, entonces la verdad es que uno recibe mucha información naturalmente, lo que hace mucho más fácil el proceso, y bueno, y a mí me gusta mucho investigar y dedico casi todo el día a preparar cosas que no tienen un sentido solo de utilidad, sino que de preparar un repertorio, lo que diría Humberto Eco, una enciclopedia, digamos, todos amueblamos nuestra propia enciclopedia,
Y entonces, claro, he estado bien interesado en seguir ciertos procesos, los procesos ruso, ucraniano, qué sé yo, húngaro, con el caso de Orbán, qué sé yo, todo eso lo he estado siguiendo bastante porque me parece de alta importancia y hoy día se comprueba con lo que está pasando en Chile, con el tipo de candidaturas del tipo de derecha que está surgiendo, entonces vale mucho la pena buscar esos repertorios. Porque además uno puede ir proyectando lo que va a pasar. Además, en este periodo lanzaste tu libro, El fenómeno Milei, ¿no? Que lo leí Sí, atentamente sí, y que también me imagino que hoy ir a Argentina y te deben haber llamado mucho allá para entrevistarte y muchísimo. preguntarte. Sí, los argentinos tienen una gran gracia, ¿eh? Todos sabemos que hay ciertos defectos argentinos, pero hay muchas virtudes argentinas. Y una de las virtudes de los argentinos es que no tienen esos remilgos. Por ejemplo, eh, si un chileno escribe un libro sobre Milei y les interesa, ¿entiendes? O sea, les interesa al nivel que me hicieron, no sé, mucho más entrevistas que en Chile sobre el libro. O sea, tuve, no sé, 25 entrevistas en Argentina, programas radiales, para periódicos, en La Nación, en el periódico, qué sé yo, una entrevista grande. Entonces, efectivamente, mucho interés, con mucho interés de ver la perspectiva del asunto, con análisis críticos, con reseñas en los periódicos. Es bien notable, digamos, el ejercicio de tomarse en serio esto que te puedan decir desde fuera, que podría ser una cosa un poco extraña. Entonces, la verdad es que el libro, en términos de incidencia, efectivamente anduvo bastante bien. No sé cómo se ha vendido, porque ahora recién me tienen que dar el informe en unos días más, así que no sé cómo se vendió en Argentina y en España, que son los dos lugares principales donde se hizo harto trabajo. Eh, También estaba en toda América Latina, pero eran los dos lugares donde se hizo un trabajo más fuerte localmente. Además, en el libro tú de alguna manera deconstruyes esta figura que se había creado o imaginado de Milei en varios aspectos de su posición política, pero lo calificas en algún momento, me acuerdo de ahí, como una persona extremadamente inteligente. ¿Sigues pensando lo mismo después del tuit famoso respecto a las criptomonedas? No, yo creo que él es un tipo inteligente. Lo que pasa es que yo tengo la impresión, o sea, no tengo la impresión, yo conozco mucho el tema de las infancias vulneradas y él es un niño evidentemente, y digo, todavía es un niño, desde ese punto de vista psicológico, vulnerado, un niño que se siente que su reacción con respecto al mundo, su motosierra, es contra un mundo que no lo protegió en el fondo, contra una infancia terrorífica, según parece. Fíjate que es un caso muy parecido al de Elon Musk. Musk tuvo una experiencia muy parecida a la de Milley y sus comportamientos son similares, ¿ya? Apocalípticos, con una idea de que después de destruirlo todo, solo allí vendrá lo bueno. Eh, entonces yo no suelo entrar en esa arena más psicológica de los líderes, me parece interesante, atractiva, leerla, qué sé yo, revisarla, pero nunca me meto mucho, pero en este caso, en estos dos casos me parece imposible no hacerlo, porque es evidente el tipo de conducta. Yo creo que era una persona muy dañada y en su proceso su seguridad en gran medida reside en su hermana, por tanto muchas de las decisiones en la práctica son de su hermana. Es una situación bien inusual, bien extraña. No es un presidente, ¿no? En términos, o sea, su conducta no es presidencial. Hay otras cosas allí. Y sus otras cosas no son simplemente un desquiciamiento, una bravata arrogante, que podría ser en el caso de Trump, sino que hay una cosa mucho más dañada en ese sentido. Entonces yo creo que es un liderazgo, es un tipo inteligente, pero no sabe nada de política, no sabe ni unas gotas de política, y lo que le está pasando en gran medida es por eso. No, además que el anarcocapitalista no entiende los conflictos de interés, no puede entenderlo porque no existen para ello. Claro. Entonces no ven lo que está ocurriendo, él no ve, más o menos en la entrevista, ni siquiera se ha tomado muy en cuenta en Argentina, pero más o menos en la entrevista arreglada con Viale, en la entrevista él dice, no dice en tiempo pasado que le pagaban por hacer estos tweets, lo dice en tiempo presente. Sí, o sea, me pagan por esto. Y, y pasó colado, así como, pero si está diciendo que le pagan. No entienden ese tipo de cosas, como Elon Musk va y pone un Tesla delante del Palacio de Gobierno
para vender desde ahí, o sea, un conflicto de interés flagrante. El caso de la Casa de Allende es una broma, una pequeñez al lado de esto. ¿Ya? No lo entienden, no lo ven. O sea, la Contraloría chilena no dejaría pasar en ninguno de los dos lugares nada de esto, no sería viable, para que Exacto. también tengamos un poquito de autoconciencia respecto a lo que tenemos en Chile. Exacto. Y a propósito de que tú hablas justamente de Milei para referirte al fenómeno Milei y las características de cómo estos fenómenos irrumpen, ¿no? Y cómo pasa eso en la sociedad argentina. ¿Ves que lo que nos está ocurriendo en algunos aspectos y con algunas candidaturas podrían asemejarse a eso y podría ser utilizado, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana y otros aspectos, para que figuras como la de Johannes Kaiser, por ejemplo, puedan irrumpir con fuerza, que lo vemos en la última encuesta de la Cosa Nostra, ¿no? Que estaría superando, Sí, entiendo, muy a fuerte. Evelyn Matei. Sí, está muy fuerte. A ver, mira, hay que hacer una salvaguarda simple, que simplemente hay que hacerla, que el fenómeno de Kaiser es un fenómeno muy reciente y por tanto siempre hay que tomarlo con calma porque pueden ser procesos, obviamente no va a bajar mucho, pero podría detener no sabemos en qué momento se va a detener su crecimiento, porque en esta cosa los candidatos cuando suben normalmente por ciertos tramos, o sea, el candidato que llega al 20% es un tipo de candidato, el candidato que llega al 35% es otro tipo de candidato, y el que tiene que llegar al 51% es otra historia completamente distinta. Entonces, en el fondo, estamos viendo ese desarrollo, aparentemente Kaiser ya medio que está en el nivel 2 a punto de consolidar posiciones al respecto. Ahora, dicho esto, eh, mira, mi ley para mí es la forma que tomó un estallido social de malestar contra las élites en Argentina. O sea, en Argentina, mis investigaciones sobre estallidos sociales y procesos de alta disrupción social, lo que yo veo, y lo digo con todas sus letras, la mayor parte de los artículos sobre este tipo de temas en ciencias sociales están centradas en comprensión de los movimientos sociales en tanto movimiento, en tanto organización movimentista, ¿no? A mi juicio, eso fue un error teórico de grandes proporciones que nos ha impedido entender un tipo de movilización social que se produce simplemente en el marco de una protesta informe, sin orgánica. Y lo que está pasando en el mundo es eso. Pero esa forma inorgánica no necesariamente explota en forma de una protesta o de un estallido social o de un proceso revolucionario o una caída de un gobierno, sino que explota de distintas formas. En el caso argentino era imposible que explotara en forma de protesta porque las protestas las hacían la gente que estaba cerca del gobierno, entonces eso no era posible, y a favor del gobierno. Entonces, lo que ocurrió es que el estallido fue Milei. Milei no fue electo presidente, fue electo estallido. Era el gran destructor de lo anterior que ya estaba generando un escozor importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Chile viene de dos esfuerzos institucionales por resolver su crisis institucional importantísimos, los dos fracasados. Los dos fracasados donde fallan la izquierda primero y la derecha después. De ese fallo se busca un liderazgo, desde que ese fallo se produce, el segundo fallo, se busca el liderazgo de Evelyn Matei. El grueso de las personas que uno sabe, lo tenemos clasificado, digamos, los que se mueven más entre elecciones, se mueven hacia Evelyn Matei. Pero ¿qué pasa? Que Evelyn Matei tiene que hacerse cargo de una ecuación muy difícil. Me explico. Este grupo de personas, lo tenemos súper caracterizado, no voy a entrar en el detalle porque es muy largo, pero este grupo de personas básicamente lo que quiere es que, primero, están de acuerdo con la idea de que la transición fue un fracaso. En eso están de acuerdo con la ultraderecha y con la ultraizquierda. Pero les gustaría que fuera una especie de gobierno concertacionista, pero sin, y escucha bien esto, porque esto es imposible, pero sin ningún concertacionista, sin los nombres de la concertación. ¿Ya? Una especie de gobierno concertacionista, pero sin concertacionistas.
Entonces, deme el laguismo, pero sáqueme a Lagos. Porque este es un grupo de personas que detesta la corrupción y le da mucha rabia todos los casos de corrupción y entonces le va haciendo cruces a los casos de corrupción. Bueno, entonces, quieren eso. Entonces tú le dices, ok, vamos a hacer un cambio institucional lento. Entonces te dicen, no, lo quiero rápido. Lo quiero ahora porque necesitamos instituciones ahora que sean fuertes, las instituciones de Chile de toda la vida. Entonces hagámoslo rápido, pero va a haber inestabilidad. Ah, no, pero yo lo quiero sin inestabilidad. Porque la gracia de esto es que se haga con estabilidad. Sí, pero usted va a estar pidiendo una cosa que es cambio institucional completo, pero sin inestabilidad. Entonces, la cuadratura del círculo no da. Entonces, sus personas vienen votando por lo opositor todo el tiempo. Como efectivamente la tesis que ahora tiene un guión, mi tesis, porque la tesis del derrumbe del modelo ahora es Mayol-Edwards, ¿ya? Por Sebastián Edwards, que sostuvo ya como hecho el fin del neoliberalismo en Chile. Cosa que efectivamente es así, es cosa de mirar cómo está funcionando el Estado, el tamaño del Estado, es cosa de mirar simplemente. Bueno, resulta que en el marco de esa tesis, ese grupo de personas que está normalmente en la oposición porque está buscando, dice, este no logró hacer lo que yo quería. Y nadie lo logra, por supuesto. ¿Ya? Entonces, cuando llegue alguien que lo logre, me quedaré tranquilo. Pero por mientras sigo vitrineando, sigo buscando. Y ahora que ya estar con el modelo no es estar a favor de los gobiernos, sino que estar en contra, entonces ahora van y entran en la fase libertaria, algunos de ellos. Y están apoyando a Kaiser efectivamente un porcentaje de ese grupo. Otro sigue con Matei. Entonces, Kaiser está creciendo en un terreno que es complejo, pero que él lo puede representar relativamente bien, a menos que choque fuertemente en un discurso más preciso respecto a su visión del Estado. El chileno es mucho más estatista, muchísimo más estatista, de lo que ese mundo de la derecha cree. Entonces, ya le pasó a Piñera cuando creyó que lo habían votado a él por ser como era él, todo se fue al carajo. Entonces, tienen que entender que efectivamente, como dijo alguna vez Macron, que esa frase era buena, en realidad a mí me dieron la custodia de la República Francesa contra aquellos que quieren terminar con la República Francesa. No me dieron el derecho a aplicar mi programa de gobierno. Lo dijo así el primer día, digamos, que ganó la última elección. Alberto, y sobre ese tema, y me tomo de las encuestas un poco que ustedes han realizado en la Cosa Nostra, de que Evelyn Matei en segunda vuelta es candidata ganadora, pero que es muy difícil que la primera vuelta se le hace complicada justamente por estos fenómenos Kass y Kaiser que le han aparecido. Tenemos una derecha o el sector empresarial, los ejes que antes ordenaban a UDI y Renovación Nacional y le imponían para que se decanten finalmente en que le aseguren a Evelyn Matei un triunfo en primera vuelta, o ya esos sectores no pesan en el escenario en que vivimos, no pesan de la misma fuerza que tenían antes, que ordenaban y de alguna manera bajaban y subían candidatos a su antojo. A ver, yo creo que en los últimos años hemos asistido a una cierta fragmentación de las estructuras sociopolíticas del empresariado en Chile. El empresariado en Chile logró ser muy récord latinoamericano, sin duda, y quizás mundial, muy unificado. No habían diferentes posturas si tú eras agricultor, ganadero, tecnológico, bancario, ¿ya? Daba lo mismo. Todos tenían una postura homogénea. Entonces, cuando uno mira esa postura homogénea, en los últimos años eso empezó a disgregarse. Hubo un grupo de empresarios en Chile, no de los grandes empresarios exportadores de frutos secos, qué sé yo, que financiaron las primeras aventuras de Milei. Ese es el famoso grupo de chilenos que salió expulsado por Milei después cuando sale electo, ¿no? Que van a la fiesta y Milei dice inteligentemente, si yo no los quiero aquí, porque ustedes, como dice la canción de Serrat,
ya la crió, yo me hago cargo. Exacto. Ahora ya me toca a mí. Entonces, eh, y los maltrató para que se fueran y cayeron en la trampa y se fueron, ¿no? En vez de decir, oye, pero nosotros estuvimos contigo en los momentos que no, nadie te financiaba en Argentina, en el fondo. Bueno, entonces, efectivamente, hay un conjunto de empresarios que han ido buscando nuevas rutas. Pero ahora viene una hora de la verdad, en el fondo. Ahora les toca tomar una decisión que es compleja porque tienen un dilema que lo están enfrentando al estilo lista del pueblo. O sea, en este momento, igual cuando partió el Consejo Constitucional, tú tienes una inercia donde la derecha podría sacar hoy día, como en ese tiempo la izquierda, 58, 60, 62% de los votos. En la elección que tú quisieras, podría sacar eso. Ese es su techo. ¿Ya? Y su piso es más de 50, tranquilamente. 53, 54, tranquilamente. O sea, tienen un escenario regalado. En los escenarios regalados hay una conducta que puede ser muy prudente, que es organizarse para ver cómo se reparten en el escenario regalado, y la otra muy imprudente, que es cómo ya nos disputamos entre nosotros y nos olvidamos los rivales. Lo que le pasó a la lista, al Consejo, a la Convención Constitucional y después le pasó al Consejo. Entonces, y está ocurriendo en este momento en la derecha que están haciendo toda clase de acciones que conducen más bien al caos. Y es curioso que efectivamente los empresarios le están diciendo, pónganse de acuerdo porque esto no funciona así. Ya, ellos ya salieron de la etapa lista del pueblo, ¿ya? La tuvieron un rato, hay que decirlo, ¿ya? Salieron de ahí, pero los otros ya no son capaces, ya están en el juego, ya encontraron cancha. Johannes Kaiser está, ya lo ve, está viendo la posibilidad de ganar, entonces se les empieza a complicar, y yo creo que organizar eso hoy día desde el empresariado, o sea, es otra fragmentación más, tal como en su momento la iglesia dejó de ser un recurso para el orden social, hoy día el empresariado aparentemente también dejó de ser un recurso importante para ese orden social, esa estructura. Perfecto. Dime, ¿y esta caída libre de Evelyn Matei, tú crees que se va a mantener en los próximos meses? Bueno, yo no he visto todavía efectivamente la caída tan fuerte. Lo que sí ocurrió, sí, bajó, ponte tú, 3 puntos, una cosa así. Ahora, hay una cosa que es normal. Evelyn Matei estaba jugando sin competencia y ahora apareció competencia. Entonces es normal que haya un poco de distribución de los votos. Lo que pasó es que Kaiser se comió a Kast. Eso sí que es evidente. Se comió a Kast. Y de los votos que quedan de Kast, no todos se van con Kaiser. Se va el 60%, pero no todos. Los otros se van a Matei. Entonces, ya es más interesante porque los que se fueron a Kaiser ya se fueron a Kaiser. Y los restos de los votos de Kast, entonces ahí vienen varios factores. Es que dicen, a favor de Johannes Kaiser, dicen, no, pero es que él es poco conocido todavía. Cuando sea más conocido va a crecer más. A ver, ¿y si cuando sea más conocido va a crecer menos? Por las cosas que ha dicho, por su evidente soledad en el cargo, porque su discurso político es un discurso político todavía de bajo tonelaje, es muy, muy débil. Es una apuesta O sea, arriesgada, además, del sector. es una apuesta arriesgada, pero además no tiene estructura. O sea, si él pretende ser al mismo tiempo lo que pretende Bukele, Trump, Milei, no funciona, eso ya no funciona, eso funcionó hasta el año pasado y era evidente que no funcionaba. Si ustedes se fijan, ahora Trump está enojado con Bukele, siempre debió estar enojado, pero Trump no tenía idea, no tenía idea de política exterior. Entonces, no entendió que Bukele nunca, que estaba con China Bukele, siempre estuvo con China, siempre. Lo invitaron a Acción Conservadora, estuvo allí, no pasa nada, le importa muy poco. Su discurso en Acción Conservadora fue terrorífico. Dijo básicamente que Estados Unidos se había inventado una ventaja comparada que era la ventaja del dólar y que no era más que eso. Fue una cosa brutal lo que dijo, pero Trump ni lo entendió ni lo escuchó. Ahora ya lo sabe y entonces ya le hicieron la cruz.
lo de Milei es, si tú te abrazas a Milei, que es lo que ha hecho parte de la derecha, erróneamente a mi juicio, te estás abrazando a un tipo que tiene una altísima probabilidad de que la misma derecha argentina, no la izquierda, lo saque. O sea, aquí el problema no va a ser que la izquierda pueda sacar a Milei. El tema es si la derecha saca a Milei. Y todo indica, es cosa de abrir La Nación en Argentina, y te das cuenta de bueno, que están esperando que llegue a 48% de aprobación y ya está. Exacto. Entonces, en el fondo hay una ingenuidad política muy grande en Johannes Kaiser, y yo diría incluso hay una especie de círculo histérico, en el sentido de que él es libertario, anarcocapitalista, libertario. ¿Ya? Los libertarios creen en la desregulación total, por tanto, no al pie, no pueden estar con Trump, el rey de los aranceles. ¿Ya? Entonces, creen en la libertad total. Esa libertad total a nivel financiero se transformó en una cosa que se llama globalización. Y esa globalización se transformó en instituciones globales para darle soporte político a la globalización económica. Se inventaron y se orientaron las organizaciones internacionales existentes solo para la guerra, se orientaron a darle un soporte político, porque es muy ordinario dar derecho a todo el movimiento del capital y no dar derecho al movimiento de las personas, de las ideas y de nada más. Entonces había que hacerle un soporte cultural y político. Ese soporte no funcionó, y hoy día en gran medida no funcionó porque hubo un conjunto de personas en el mundo, Víctor Orbán el primero, en estar en contra de eso. Y salir con la tesis soberanista y salir con la tesis más reaccionaria respecto a la multiculturalidad. Pues bien, la globalización, la financiarización, la ausencia de regulaciones económicas no son primos, no son hermanos, son la misma cosa que lo que él está combatiendo. El soberanismo es incompatible con aquello. Todo lo que él está defendiendo, la parte que dice nacional, libertaria, es que no puede ser las dos cosas. No puede ser las dos cosas. Se puede ser. Mira, hubo un partido en Rusia que se llamaba el Partido Nacional Bolchevique, el año 90, ¿ya? Hasta el 98, 99. Partido Nacional Bolchevique, nazis y comunistas. Se declaraban ambas cosas al mismo tiempo. Bueno, ese partido tenía más coherencia que Kaiser. Mucha más. Mucha más. Pero, y hablo en serio, muchísima más. Alberto, pasando un poco a estos 3 años de gobierno, una de tus especialidades ha sido analizar, diseccionar y criticar fuertemente a la generación que llegó a gobernar, más que nada los representantes de una generación. ¿Cuál es el análisis que hace ya cumplido o faltando un año para que Gabriel Boric deje la moneda? Mira, nuevamente los hechos me han obligado a asumir una cosa que yo había considerado impertinente. Cuando surgió el movimiento estudiantil del 2011, apareció toda una tesis generacional, una tesis sobre que esta generación venía con tales y tales cosas. Y yo planteé que había que ver si eso ocurría, porque en realidad todavía no era una generación política propiamente tal. Se había saltado varias generaciones porque la anterior generación política que no era la anterior, era la muy anterior, era la del 73 y la del 70 pasado, el 73, pero poco más nomás. Eran los que dominaban, los que gobernaban, los que tenían relevancia. El único actor más, los actores más ochenteros estaban ahí en Bachelet y Piñera. Pues bien, resulta que surge esta generación, efectivamente, pero toman una decisión que para mí en ese instante toman una decisión que sí es generacionalista, que es la tesis de que son ellos y no las ideas, son ellos, lo que se llamó en su momento los grupos controladores de los partidos, los que representan el nuevo proceso de la izquierda. Tomaron esa decisión, que me parece evidente, es cosa de ver, bueno, primero porque lo decían, cuando estaban formando el Frente Amplio, decían, está bien que queremos invitar a mucha más gente, pero ¿cómo hacemos para quedarnos nosotros arriba?
y que no entre nadie más, en el fondo, al grupo dirigencial. Estoy hablando textual, ¿eh? No es mi imaginación. Estoy citando. Eh, y, y en ese contexto, si tú miras, el Frente Amplio llegó a tener 13 movimientos. Y lo digo en primera persona, desde que me expulsan en adelante, el movimiento mío era el 13, resulta que de ahí para adelante se restringen, se van, los van sacando, los van empujando, y finalmente queda más o menos lo mismo, ¿ya? Con un grupo de ayudantes arrepentidos de haber estado en otros sitios, digamos, pero que están en una posición secundaria. Entonces, hay una generación, eso es lo primero que quiero decir, hay una generación. Y esta generación ha mantenido una mirada muy superficial sobre lo que es el acto de gobernar, la relevancia del acto de gobernar, y sencillamente eso amerita una crítica importante y supone buscar alguna causa política, pero es difícil encontrarla, porque en el fondo, justamente lo que hay es un debilitamiento muy radical, hay una especie de mirada despolitizada, donde yo recuerdo que hace 15 años, 10 años, cualquier presidente, Bachelet, qué sé yo, hacía un bono y todos lo miraban con cara a todos los partidos, ¿ya? Pero la gente del Frente Amplio, que en ese momento todavía no era el Frente Amplio, pero la gente del Frente Amplio miraba y decía, pero ¿cómo vamos a hacer una política basada en bonos, transferencias directas a los hogares? ¿Qué es eso? Hoy día estamos funcionando así. Entonces, y el presupuesto crece y crece por transferencias directas a los hogares, pero no sabemos hacer políticas públicas, no estamos sabiendo hacer las cosas. Entonces, creo que la situación es bastante lamentable. Esta es una generación que partió con el tema de educación, no tiene nada que mostrar en educación, nada importante, y tiene poco legado, y los pocos legados que tiene, que los logró, sus propias conductas han sido bastante negativas, bastante inadecuadas, hay cosas que no te pueden pasar cuando tú tienes un cierto discurso. Tienes un discurso sobre la jornada laboral y un trabajador llevaba 22 horas trabajando en el Palacio de la Moneda y muere en el Palacio de la Moneda. Estamos tan saturados de escándalos que no fue un escándalo, felizmente para el gobierno, ¿no? Pero no digamos que una perspectiva ni siquiera muy humana, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que en general es una generación que no ha demostrado para nada que merecía la oportunidad histórica que tuvo. Está lleno de generaciones que no tuvieron ninguna oportunidad histórica. La generación de tu edad, sin ir más lejos, una generación que le costó mucho hacer política, mucho, y cuando les tocó la oportunidad de hacer política, les cerraron mucho las puertas. Y a estos chicos la historia les regaló, como a veces pasa, ¿no? Les regaló, no el mundo, pero Chile. Alberto, en una columna que leí me parece que es de la radio Bio Bio, tú hablas Sí, de la banalización y de sus conductas sí. banales. ¿Cuánto de esas conductas que tenían previa, una generación que era extremadamente joven, estoy hablando cuando llegan a la Cámara de Diputados, se han mantenido y es lo que de alguna manera ha generado toda esta situación de esos errores no forzados, de las crisis políticas, de las compras fallidas, del caso fundaciones o convenios, etcétera? Yo creo que a ver, mira, mucho. Hay muchas cosas. Hay dos problemas, a mi juicio. Uno es que hay una, hay una tendencia a, a una superficialidad en la toma de decisiones, no entender lo delicado, lo complejo y lo necesario al mismo tiempo. ¿No? Porque ahora, cuando uno dice esto es muy complejo, es porque no quieres tomar la decisión. No, esto es muy complejo y tienes que tomar la decisión, para eso estás ahí. Entonces, ese, tu trabajo, tu rendimiento, no son la cantidad de horas que estás, es la cantidad de decisiones que tomas y la calidad de las decisiones que tomas. Ese es tu trabajo. Entonces, uno espera que más allá de todo lo que es esta lógica actual que pasa en todo el mundo, de que
los presidentes y las grandes autoridades siguen siendo candidatos de alguna manera, porque están todo el día en lo comunicacional, ¿no? Entonces, siguen siendo candidatos. Esa cosa, lo que uno espera es que las 2 horitas diarias en las cuales hay que tomar las decisiones, llegue un informe súper completo, hecho por equipos competentes. Cuando esos equipos no dan el ancho, que es normal, porque son cosas complejas, se pide un informe internacional, y se hace. Puedo poner un ejemplo de una persona a la cual yo consideraba que gobernaba muy mal, pero me recuerdo, bueno, pero lo hizo Bulnes en realidad como ministro, pero en el gobierno de Piñera 1 se indultó a 3.000 presos. 3.000 presos. Y eso fue porque pidieron una consultoría a una empresa especializada, una consultora especializada en temas de seguridad internacional, y les analizó el tema de las cárceles y les dijo, esto es una locura, usted tiene gente que no debería estar aquí por ningún motivo. Los tiene formándose en la universidad a personas que son delincuentes comunes, que son fáciles de sacar de ese ciclo. Entonces, tiene que sacarlo. Y Piñera hizo una cosa muy inteligente, que en vez de indultarle a 3.000 personas, fue al Congreso, llevó la cuestión, llevó los informes, y obtuvo entonces la venia del Congreso, por tanto no fue tema. ¿Ya? Bueno, uno espera que en la toma de decisiones estén esos informes. Y no los hay. Yo te cuento una infidencia. Pedí una cosa muy tonta y obvia para cualquier gobernante en Chile. Pedí por transparencia que me dijeran cuántas investigaciones, cuántos estudios, cuántos informes hay de los últimos años, los últimos 4 años, qué sé yo, sobre proyección del precio del cobre y del litio. O sea, si hay algo que importa para el presupuesto de la nación, es ese precio, ¿no? Sí, claro. Bueno, hay un informe, que no es en este gobierno, pero hay un informe, y que en realidad es un informe que más bien explora una nueva metodología, más que ser un informe propiamente tal de consultoría que te dice, mire, estos son los escenarios, más bien te dice, no, hagamos, esta metodología es interesante. No lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Entonces creo que hay una parte de esto, está en todo el sistema político, pero aquí hay una generación nueva que tiene la oportunidad de demostrar cosas más interesantes, y yo no veo una evolución en ese sentido. Yo no veo una evolución en el presidente Boric, esa es la verdad, no la veo. Lo veo con más tranquilidad, con más apego a su cargo, cosa normal, pero no lo veo a caballo de la toma de decisiones. Si tú lo escuchas hablando de los temas fundamentales de la estrategia chilena para el futuro, en realidad tiene un mapa súper genérico. Entonces, me preocupa eso, no estoy hablando solo del presidente, estoy hablando de muchos ministros. Y me preocupa en segundo lugar, o sea, hay un tema que es no prepararse o no estar buscando tener las competencias adecuadas para hacer el trabajo. Y lo segundo, y la calidad de la toma de decisiones, creo que hay poca autocrítica, poco análisis. Yo todavía no entiendo, no logro entenderlo. Estoy dispuesto a entenderlo, pero no encuentro documentación. He buscado la documentación, yo leo mucho de las cosas, y he buscado documentación para entender por qué el carácter estratégico del litio, que se creó en su momento por Pinochet para mantener el litio en manos del poder ejecutivo exclusivamente, que estaba a su cargo, y por tanto del poder militar en su momento, por qué esa misma política, y se estableció no porque el litio fuera estratégico como mineral para efectos de cualquier cosa, sino porque era uno de los posibles elementos de la tabla periódica que podía servir para energía nuclear. Esa es la razón, no había otra. Era porque era eventualmente utilizable nuclearmente. Finalmente, toda la industria finalmente migró a uranio y plutonio, y el litio quedó fuera de ese concurso. Pero esa era la idea. ¿Por qué tú usas una ley que tiene ese sentido, ¿ya? y la utilizas para hacer un proceso cerrado? ¿Ya? O sea, estamos con un gobierno y con una izquierda. O sea, fíjate lo siguiente, a mí estas cosas me duelen personalmente. La Convención Constitucional no tuvo actas de sucesiones. Les quiero decir que ustedes pueden buscar en internet las actas del proceso constituyente de Pinochet. No solo están las actas, están los diálogos completos.
está la transcripción. Ahí se dicen cosas espantosas, pero por lo menos están ahí escritas. En la dictadura. Entonces, hay estándares que tú no puedes pasar por debajo, ¿me entiendes? Entonces, a mí me parece preocupante. Y por otro lado, me preocupa, y esto me preocupa todavía más, la cultura de operación política. La operación política existe. No existe, por supuesto. La operación política existe. En algunos casos es bastante malévola. Todo eso lo logro entender. Entiendo que hay un código de camarín dentro de la política en la cual, ¿ya? En la novela Plata Quemada, los ladrones, ¿ya? Ya. Dejan botado al compañero herido en la carretera y el compañero herido dice, estos son unos delincuentes. Él también era un delincuente, pero en realidad no era tan delincuente, no habría dejado a sus amigos botados. ¿Ya? Hay cosas que no se hacen, incluso en el marco de las operaciones políticas. Yo me doy cuenta las veces que hay fuego amigo, conozco las operaciones internas de ese mundo, las veo y las reconozco de inmediato, por dónde salieron las cosas, qué sé yo, se nota, ¿no? Uno ya más o menos sabe. Bueno, realmente hay mucho fuego amigo. Se portan súper mal, no tienen conciencia de sus bases. Te pongo un ejemplo, mira, el Frente Amplio no quiere competir, no quiere competir. Tiene a Bodanovich competitivo, va a poner a Winter no competitivo. ¿Ya? No quieren competir. ¿Por qué? No tengo idea. Pero sí sé algo. Que una de las razones, no sé, te voy a mencionar un caso que es evidente, por las cuales el Partido Socialista lucha mucho, ¿ya? Para poder tener candidatos competitivos y tratar de llegar al gobierno y tratar de hacer lo que se pueda, es porque tiene unas bases a las cuales quiere decirle, bases mías, por favor, sigan con nosotros, confíen en nosotros, que nosotros luchamos por ustedes, por sus pegas, por todo su trabajo, por toda su trayectoria, luchamos por ustedes. Eso es normal. Es un código que a la mayor parte de la gente no le gusta, pero es normal. El Frente Amplio va y dice, no, si nos vamos, mira, nos va a hacer bien pasar un gobierno sin gobernar. Eso lo dicen explícitamente. Y, y sus bases, y la gente que los ayudó. El presidente le pidió a los ministros que no vayan de candidatos a diputados, a senadores, a los ministros que son los más expuestos, los que más pueden ganar, los que más pueden llenar el Congreso. Yo no entiendo, yo no entiendo. Entonces, esta cosa sin sentido, sin motivación, que uno pueda leer en el acto, me molesta. Alberto, y respecto a Carolina Toá, ¿qué debiera hacer para consolidar su liderazgo y tener opciones en noviembre próximo, si es que obviamente es la candidata? Mira, yo tengo la siguiente impresión. Tengo datos para eso, pero no son datos contundentes. No he investigado específicamente las características más en detalle de todas. Ahora estoy haciendo una investigación que incluye cualitativo y ahí voy a tener un resultado mucho más completo. Pero lo que yo tengo, lo poco que tengo sobre Carolina Toá, es lo siguiente. Ante la pregunta, hace 2 meses atrás, de si tenía que haber cambio de gabinete, el 70 y tanto por ciento de la gente dijo que sí. Luego, ante la pregunta de nombre 3 ministros que debieran salir en ese cambio de gabinete, o puede ser 2 o 1, pero máximo 3, en el primer lugar, lejos, con el 70% de los encuestados, mencionaba ya sea en primero, segundo, tercer lugar, Carolina Toá. Entonces, me cuesta pensar que tenga posibilidades muy reales. Una buena campaña puede cambiar las cosas, sí, puede cambiar las cosas, pero ¿sabes lo que pasa, Francisco? Que si tú miras, más allá de los enormes defectos que hoy día tiene toda la política norteamericana, en la cual Chile hasta parece carecer de crisis institucional a esta altura, pero más allá de eso, el profesionalismo de las campañas en Estados Unidos es sorprendente, tú lo sabes muy bien, te gusta mucho seguir la política norteamericana, siempre estás muy informado y sabes que a los candidatos les buscan su fortaleza y se concentran en esa fortaleza. A Kamala Harris le borraron toda la historia, lo único que le importó fue la sonrisa, fue una cosa increíble.
y funcionó. Porque era una candidatura que estaba llamada a perder, pero por todo lo alto. O sea, hasta especularon que podía ganar, era mentira, todo eso, pero no importa ya. Hicieron una campaña profesionalmente muy adecuada. Si un trabajo, si Carolina Toá o cualquier candidatura también le está pasando un poco a Evelyn Matei, que necesita ordenar un poco su estrategia, con una buena campaña, efectivamente puede que pasen cosas, pero en principio a mí me da la impresión de que no es una candidatura con fortaleza. Perfecto. Hemos hablado de todo y queda ese compromiso, ese estudio. ¿Cuándo lo vas a Sí, tener para que te llamemos y lo conversemos? mira, ese es más grande, yo creo que de aquí a un mes más, ahora tenemos encuesta luego, ¿sí? En 2 semanas más ya tenemos la Ah, ya. siguiente encuesta para ver cómo ha evolucionado el escenario, porque los datos que están saliendo a mí no me suenan, ¿no? Los datos que entregó CADEM, los datos que entregaron varios encuestadoras no me suenan, solo como información, en precisión real respecto a los eventos electorales, de 10 encuestas, CADEM está séptima. Sí, sí. Así que, Nos- para que nos entendamos, digamos. nosotros, Ahora, te digo y le algo, digo, en el periodista Alberto decimos que la encuesta CADEM no reúne las condiciones mínimas para ser declarada una noticia importante. totalmente de acuerdo, pero mira, te digo una cosa más. Y esto para los defensores de la competencia y del libre mercado. ¿Cómo los defensores de la competencia y del libre mercado van a contratar a la séptima encuestadora y no a las primeras? Entonces, defiéndanme eso. No lo Exacto. entiendo. Bueno, entonces te estaremos llamando dentro de 2 semanas para que hablemos la encuesta primero, antes que el estudio, Eso. ¿ok? Bueno, Vale. Alberto, te agradecemos mucho este contacto desde allá de España con el periodista TV, lo justo y necesario. Gracias, muchas gracias. Muchas Un gracias a ti. abrazo. Y a ustedes los invitamos, como siempre, a seguirnos, a suscribirse, a unirse a esta plataforma en YouTube del Periodista TV y compartir los programas que habitualmente estamos subiendo cada día. Muchas gracias y nos vemos muy pronto con otro entrevistado tan interesante como el que tuvimos hoy, Alberto Moller, sociólogo que nos diseccionó el mundo y especialmente Chile. Muchas gracias.